Día tengan todos ustedes, queridos amigos. Bienvenidos a este canal. No se les olvida, no me gusta. Abajo la campanita, píquenle, púchenle. Pues miren, con esta novedad, el mandatario mexicano alcanzó la aprobación del 84% de encuestados quienes están conformes con su gestión. Amplio respaldo al presidente AMLO. 84% de encuestados aprueba su trabajo, más 8%. Lo más importante es que ha bajado la pobreza, la desigualdad en el tiempo que llevamos, de 28-29. Bueno, José Ramón Beltrán dice, Epigmenio, vienen los comunistas a cartón de monero, buscan convertirnos en esclavos sumisos, manipulados en títeres de sus intereses. Sí, el títere es a la torre. Dice Epigmenio que hay que decirlo con todas sus letras ante una intentona golpista del Poder Judicial. Jueces, magistrados y ministros al servicio de la oligarquía, la reacción conservadora, pretenden inmovilizar, derrocar incluso a un presidente electo democráticamente. Pues ahí está la gráfica. Veracruz fue el mejor estado por la cantidad de personas que superaron la pobreza. Miles de personas que salieron de pobres, 532. Porcentaje 11.1. Superó la población de menos 9.4. Menos. Y pobreza extrema 15.8%. De México sobre estos dos temas, la salud y todo el trabajo de reconstrucción, rehabilitación, conservación de bienes históricos fundamentales, lo que tiene que ver con nuestra identidad como pueblo poseedor de una extraordinaria cultura en nuestro querido México. Entonces, vamos a abrir para preguntas. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Señor presidente, usted nos hizo favor hace 2 semanas de presentarnos esta encuesta del INEGI de los datos de ingresos y gastos 2022. Yo quisiera conocer si este beneficio que ahora tienen en el ingreso estos grupos vulnerables o prioritarios que hoy les llaman, es el resultado de los programas sociales por una parte, y también conocer, usted ayer mencionaba que hay 5 millones de mexicanos menos que viven en la pobreza. También quisiera saber si esta relación tuviera usted conocimiento de qué manera ha resarcido esta intención del mexicano de emigrar a otras partes del mundo, y también saber si los mexicanos ya no tienen esta intención de emigrar en el interior de la República Mexicana. Eso sería mi primera pregunta. Gracias. Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho, se demostró de que se puede alcanzar el bienestar del pueblo si se atiende primero a los más necesitados. La diferencia de la política económica que estamos aplicando con la política económica neoliberal, neoporfirista, que se aplicaba antes, es de que ellos destinaban el presupuesto y además
todas las acciones del gobierno se orientaban a beneficiar a los de arriba de la pirámide social. Eso fue el FOBAPROA, eso significó el que por muchos años, décadas, las corporaciones más importantes, empresas, bancos, no pagaran impuestos, tenían ese privilegio fiscal. Y además siempre engañaban con 2, 3 sofismas, mentiras. Una diciendo que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa, permeable. Esa era una mentira muy usual. Y la otra mentira era de que el Estado no debía de intervenir para procurar el desarrollo del país, que todo debía dejarse al mercado y que de esa manera se iba a beneficiar todo el pueblo. Ellos apostaban a que el Estado incumpliera con su responsabilidad social y que el Estado estuviese nada más al servicio de una minoría, como lo fue el rescate financiero y otras acciones. Entonces, eso ya cambió. Nosotros decidimos ayudar primero abajo y desde el principio comenzamos con esa nueva política que se puso a prueba con la pandemia, porque se nos cayó la economía. En ese entonces me propusieron los de las cúpulas empresariales de que regresáramos al sistema de apoyar a los de arriba, que incluso contratáramos deuda pública, que se decretara una prórroga para que no pagaran impuestos durante un tiempo. Me acuerdo que uno de estos representantes de las cúpulas empresariales me dijo: es que de todas maneras no van a recaudar nada. Entonces, pues no les hicimos caso. Y todo lo que teníamos se destinó a apoyar a los de abajo, para que no se creara, por la crisis económica tan fuerte, porque se nos cayó la economía a 8 puntos, que no se creara una crisis de consumo, de que la gente no tuviese ni siquiera para lo básico. Entonces, no solo continuamos apoyando abajo, sino reforzamos, destinamos más recursos abajo. Esto nos funcionó porque además, eso hay que decirlo, nos ayudaron mucho nuestros paisanos migrantes, porque cuando más lo necesitábamos, más
dinero enviaron a sus familiares en México. Se incrementaron los montos de las remesas y eso también va abajo a 10 millones de familias de los pueblos más apartados. También nos ayudó mucho el que ya habíamos iniciado obras públicas, como nunca se incrementó la inversión pública. Para que tengan una idea, en el último año del presidente Peña Nieto, la inversión pública fue de 500,000 millones de pesos. La inversión pública de este año es 1 billón de pesos, es el doble. La inversión pública pues genera muchos empleos, el construir las obras, el echar a andar la industria de la construcción. Entonces, todo eso nos ayudó bastante y se fortaleció el mercado interno. Y por eso no hubo crisis tan fuerte en los tiempos de la pandemia. Nos recuperamos pronto en lo económico, ya llevamos 3 años creciendo más de 3% anual y no solo fue crecimiento económico, sino una mejor distribución del ingreso, de la riqueza, del presupuesto. Entonces, por eso funcionó nuestro modelo. ¿Qué significa este modelo? Es economía moral y humanismo mexicano. Y ya lo dije, vamos a patentarlo. Nada que ver con la política neoliberal o neoporfirista o con las recetas de los organismos financieros internacionales que imponen a ciertos países y que causan pobreza, desgracias. Entonces, esto es completamente distinto. Por eso logramos reducir la pobreza, independientemente si les caemos bien o no a nuestros adversarios. ¿Qué pueden decir ante eso? Ahí están los datos. Del 18 al 22, a pesar de la pandemia, se reduce la pobreza. Salen de la pobreza 5 millones de mexicanos. Pero todavía lo más importante es la reducción de la desigualdad económica y social, porque si lo comparamos como lo hicimos ayer, con el gobierno de Calderón, en ese entonces los que obtenían más ingresos, el decil de los que recibían más ingresos, los de arriba, era 25 veces, 35 veces, ¿sí? 35 veces superior a lo que tenían de ingresos los de abajo, los más pobres. 35 veces la diferencia. ¿Cómo se redujo? Ahora, a 15 veces.
20 veces menos. Y subrayo, repito, en plena pandemia, o sea, con la caída de la economía y con la crisis mundial. ¿Sí? Esto es lo más importante de todo. Calderón, 35. Y vamos a continuar. Y estoy seguro que en la encuesta de ingresos gastos que se haga en el 24 y se dé a conocer en el 25, todavía vamos a disminuir Lo van a sacar. aún más la brecha entre los que reciben más y los que tienen menos. Y esto no necesariamente significa que los ricos de México se están empobreciendo. No, significa que los pobres están mejorando. Porque les puedo probar que a ver si tenemos la lámina, en el último dato de 2022, ya también los de arriba tienen un incremento en sus ingresos de 2.5. Ahí está. Ah, no. Sí. 7.8. De el 20 al 22 ya tienen 7. Aquí hubo una disminución que es del 18 al 22. Es el único decil que cayó, el de los más ricos. Pero ya del 20 al 22 también. 7.8. Porque, repito el dicho campesino, choco jarocho, cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Desde luego, Picotean los las mazorcas. mejores, los pobres. Es muy satisfactorio. Entonces, necesitamos continuar con la misma política, atender a todos, escuchar a todos y darle preferencia a la gente más necesitada. Bueno, ¿por qué también se benefician los de arriba? Y todos, clase media y la clase alta, porque si la mayoría del pueblo tiene ingresos, pues consume y se beneficia el comercio y se beneficia la industria. Esta recomendación la hicieron los magonistas cuando publicaron en 1906 el Plan Liberal. Hay como 2 planes, y agregaría uno más,
que todos debemos conocer, todos los mexicanos. Ese plan liberal, a ver si pones una parte donde habla de cómo, si le va bien a los de abajo, les va bien a los de arriba. La manera como lo frasean, pero esa es la esencia de nuestra política económica. El otro plan que se debe de conocer es el plan sexenal del inicio del gobierno del presidente Cárdenas. Y el otro plan que les recomiendo, que es un añadido, es que el que presentamos nosotros al inicio del gobierno. Saben que antes los planes, durante todo el periodo neoliberal, se hacían siguiendo las pautas o las recomendaciones de los organismos financieros internacionales. No teníamos nosotros un plan de desarrollo propio, apegado a nuestras necesidades. Nos imponían las llamadas reformas estructurales, nos imponían la agenda. Ahora el plan es nuestro. Hay algo aquí. Nada más por así. Sí. Aquí miren nada más. Cuando los millones de parias que hoy vegetan en el hambre y a la desnudez coman menos mal, usen ropa y calzado y dejen de tener petate por todo ajuar, la demanda de 1000 géneros y objetos que hoy es insignificante aumentará en proporciones colosales, y la industria, la agricultura, el comercio, todo será materialmente empujado a desarrollarse en una escala que jamás alcanzaría mientras subsistieran las actuales condiciones de miseria general. Esa es la clave de todo. Esto es esencial. Y eso es lo que estamos aplicando. Presidente, ¿usted considera que estos beneficios que hoy se tienen pudieran contribuir a que las y los mexicanos migren menos a otras partes del mundo y sobre todo entre el país? Y como usted lo menciona, no por obligación, sino por puro placer. ¿Esto podría ir beneficiando esta intentona de migración? Ya está pasando. En el caso de la migración interna, durante todo el periodo neoliberal hubo migración, se abandonaron los pueblos, no solo porque la gente se vio obligada a buscar trabajo en Estados Unidos, sino también muchos buscaron trabajo pues donde había trabajo en el sureste, en Cancún. Era como una isla para poder tener trabajo, porque Cancún y toda la Riviera Maya, hablo nada más del norte de Quintana Roo, porque en el sur no,
Pero allá llegaron, y por eso hay que agradecerle mucho a la gente de Quintana Roo, porque fueron muy solidarios, porque allá llegaron tabasqueños, yucatecos, campechanos, chiapanecos, oaxaqueños, guerrerenses, de aquí, de la Ciudad de México, a buscarse la vida. En el tiempo de la política neoliberal, todo el sureste no tenía crecimiento, había decrecimiento. El único lugar donde crecía la economía hasta 10% anual era el norte de Quintana Roo. Entonces se fueron para allá. ¿A dónde más se fueron? A las ciudades fronterizas, como más de 1 millón de veracruzanos. Se fueron a Matamoros, a Reynosa, a Juárez, a las ciudades fronterizas, más de 1 millón de veracruzanos. ¿A dónde más? Pues a los otros centros turísticos, por ejemplo, mucha gente de Guerrero y de Sinaloa y de otros estados se fueron a Los Cabos, a Baja California, Vallarta, y también a grandes ciudades, la zona conurbada de Monterrey, mucha gente de la Huasteca, por ejemplo, de la Huasteca Potosina, a trabajar a Monterrey, de Zacatecas a Monterrey. Entonces, el crecimiento no fue un crecimiento horizontal, al grado de que de los cerca de 2.500 municipios, en 1.000 municipios, durante el periodo neoliberal, se perdió población, se despoblaron los pueblos y se concentró más población en donde había oportunidades de trabajo. Ahora no es así. Ahora, ¿cuál fue el estado en donde se redujo más la pobreza en los últimos tiempos? Chiapas. Chiapas. Número 1. Esto demuestra todos los estados del sur sureste crecieron, avanzaron, se beneficiaron, se redujo la pobreza. O sea, es Chiapas, es Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, todos. Entonces, ahora hay un desarrollo más horizontal. Durante todo el periodo neoliberal creció el norte, creció, aunque menos, el centro y decreció el sur sureste. Ahora hay parejura en el crecimiento, pero lo mismo también en cuanto a la migración a Estados Unidos. Ha habido una disminución y hay incluso ahora mucha gente que está regresando, migrantes que están regresando, y yo espero que regresen más. Ya hay pláticas, yo les comentaba, de un trabajador que le decía al otro: vámonos
vámonos de regreso. ¿Qué hacemos aquí? Si allá ya tenemos posibilidad de recibir una pensión, ya nos corresponde una pensión por la edad y va a aumentar la pensión. Claro, no es suficiente, pero sí es un apoyo, una ayuda, y con sus ahorros pueden regresar y pueden venir a vivir a sus tierras, porque además nuestros paisanos no pierden la querencia, no pierden el amor a sus pueblos y a sus familiares. Bueno, tan es así, imaginemos de qué otra nacionalidad, en qué otros países se observa el que se van los migrantes y envían más de 60,000 millones de dólares al año. No en todos los casos. Hay quienes salen de su país y ya pierden sus relaciones. Aquí no, aquí es religioso. Cada mes el envío de apoyo a sus familiares. Por eso, como México no hay dos. Y sí está ayudando mucho a que la gente no se vea obligada a emigrar. Tenemos como primero, segundo, tercer lugar en el mundo como país con menos desempleo. La tasa de desempleo de nuestro país hoy es la más baja, pero en décadas, Y esto también ayuda mucho a que aumenten los salarios, porque ya no es fácil encontrar obreros calificados, fierreros, soldadores, ya es más difícil, operadores, y se tiene que pagar más al trabajador, y eso es muy bueno. Aquí la recomendación que yo voy a hacer cuando entregue, bueno, ya voy a entregar sí, el bastón de mando en el movimiento, ya dentro de un mes, menos, ya como en 20 días entrego el bastón de mando para la dirección del movimiento. Ya me quedo nada más pues terminando, o sea, todas las acciones y obras del gobierno, pero una de las recomendaciones que las tengo que hacer, porque es mi responsabilidad, aunque a lo mejor no me van a hacer caso, lo más seguro, pero sí voy a dejar un esbozo de lo que se necesita seguir haciendo para que continúe la transformación. Por ejemplo, el que no se deje de invertir en obras públicas, en la creación de infraestructura, que no se pare la industria de la construcción, porque reactiva la economía, genera muchos empleos y produce bienestar. Es como
montar la bicicleta, no dejar de pedalear. Si ya se terminó el Tren Maya y se terminó el tren del Istmo, a ver, ¿por qué no el tren desde Coatzacoalcos a Veracruz? Y luego, ¿por qué no el tren de Veracruz a la Ciudad de México? ¿Y por qué no el tren de la Ciudad de México a Querétaro y a San Luis y al norte, a Guadalajara, a Sonora, pasando por Nayarit, por Sinaloa, hasta la frontera? Estoy hablando de los trenes, porque hacen falta trenes de pasajeros, trenes de carga, es inversión pública, se generan muchos empleos. Lo mismo en el caso de carreteras, lo mismo en lo que tiene que ver con el sector energético, ya ir pensando en la construcción de una nueva refinería. Sí, desde luego seguir invirtiendo en energías renovables, a ver si es posible empezar a rehabilitar toda la industria petroquímica, que la quebraron, la destruyeron, la dejaron en la ruina los neoliberales, y muchas otras cosas, el Plan Sonora, y aquí los planes para estos estados, todos tienen muchísimas posibilidades para seguir creciendo, ¿sí?, con bienestar, progreso, con justicia. Entonces, sí, seguir adelante, ¿no? Gracias, señor presidente. En una segunda pregunta, algunos analistas y economistas financieros en Wall Street y también en Shanghái piensan que en los primeros 10 años en que se empiece a funcionar tanto el Tren Maya como el corredor interoceánico pudiera contribuir a generar un Producto Interno Bruto entre el 3 y el 5% de lo que se tiene en la actualidad. Me gustaría conocer su opinión al respecto, si considera que pudiera ser factible que este crecimiento del Producto Interno Bruto se acelere con estos dos proyectos. Gracias. Sí, con esos dos proyectos y con la situación muy favorable para México, porque se están llevando a cabo reacomodos en el mercado mundial. Ya en el caso del gobierno de Estados Unidos y los inversionistas de Estados Unidos están muy dispuestos a fortalecer la economía e integrar la economía de América del Norte, no depender de Asia o depender lo menos posible de Asia. Entonces se están moviendo y se está invirtiendo más en México. En el primer semestre fuimos el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces sigue llegando inversión extranjera y nosotros coincidimos de que es fundamental la integración económica en América y nos complementamos. Y no solo eso, no solo pensar en América del Norte, eso ya está, ya se echó a andar
y eso va a ayudar mucho. Fíjense, hay, en primer lugar, en disminución de pobreza, Chiapas, es interesante. Segundo lugar, Baja California. Tercer lugar, Chihuahua. Cuarto lugar, Tabasco. Ya después siguen todos los del sur-sureste. Entonces, ¿por qué Baja California y Chihuahua, no? Ahí hay pues la ventaja de la inversión fronteriza y también nosotros hemos aplicado una política fiscal favorable para toda la frontera. Pagan la mitad del IVA, pagan la mitad del impuesto sobre la renta y aumentó al doble el salario mínimo desde el primer año. El salario mínimo en la frontera es mayor al salario mínimo promedio a nivel nacional. Entonces, sí va a seguir habiendo crecimiento. O sea, es por lo que se está haciendo en el sur-sureste, pero también por la integración que se va a seguir dando. Va a seguir llegando inversión foránea. Y yo lo que estoy proponiendo es que no solo nos quedemos en consolidar el mercado y la actividad económica en América del Norte, sino que se busque la integración de todo el continente americano. Ya no lo vamos a ver nosotros, pero sí estoy insistiendo en que haya planeación y que se esté pensando en América, en su desarrollo integral para mediano y largo plazo. Vamos a tener un encuentro con el presidente Biden en noviembre. Nos vamos a encontrar en una reunión de países de el Pacífico y de Asia, y me invitó, y vamos a tener una reunión bilateral. Vamos a hablar de este tema. Esto va a ser del 15 al 17 de noviembre y voy a insistir. Él coincide de que no solo es el fortalecimiento de América del Norte, él está buscando mecanismos de financiamiento para países de América del Norte y para toda América. Financiamiento accesible, créditos baratos. Y yo estoy planteando también el que se pueda poner en marcha, en práctica, un plan para toda la América, un plan de desarrollo, algo parecido a lo que fue la Alianza para el Progreso cuando el presidente Kennedy. Se necesita apoyar a todos los países de América Latina, del Caribe, un plan que podemos llevar a cabo para
atender a los pueblos, para enfrentar de esa manera el fenómeno migratorio, que haya justicia en todos los pueblos y también para enfrentar la violencia. Todo esto que preocupa mucho. Ya está demostrado que lo mejor es el desarrollo, lo mejor es el crecimiento con bienestar. Entonces, sí se puede lograr este acuerdo entre todos, sin excluir a nadie. Es así parecido a lo que hizo el presidente Kennedy, nada más que en aquel entonces, por cuestiones políticas, ideológicas, no se incluyó a 2 o 3 países. Ahora la propuesta es todos. Y sí, por ejemplo, en ese entonces no se incluyó a Cuba. Y se tiene que buscar que todos los países participen, que todos participemos y nos complementamos. Se convierte América en la región más fuerte, más importante del mundo. Es lo que permitió en un tiempo el auge de Europa, que primero fue la Comunidad Europea y luego ya la Unión Europea. Eso para América, para toda América. Y hacia adelante, hacia el futuro, las nuevas generaciones tendrían garantías de trabajo, de bienestar, ser felices en sus pueblos. Presidente, en nuestra América. ¿Esta reunión va a ser virtual? ¿Va usted a asistir? No, va a ser presencial. ¿Y dónde va a ser? En San Francisco. En San Francisco. Bien. Eso es. Y finalmente, señor presidente, todavía falta mucho, o sea, es hasta noviembre. Y finalmente, señor presidente, ahora que usted va a tener oportunidad de reunirse con su homólogo en Colombia y van a platicar de este tema de las drogas, quisiera conocer si nos pudiera adelantar, por favor, algo de lo que se va a tratar, si va a haber algún tipo de cooperación entre estas dos naciones para contribuir al cese del narcotráfico y sobre todo ayudar a las y los jóvenes con algunos de los programas o compartirles esta experiencia en México para hacer alguna especie de copia social. Eso sería todo. Gracias. Eso es lo básico en nuestra propuesta. Nosotros podemos acreditar que si se atienden las causas se puede aminorar la violencia, que la paz es fruto de la justicia, que no se puede enfrentar la violencia solo con la violencia. Y nosotros estamos ayudando en algunos países para que la gente tenga posibilidad de trabajo y se arraigue en sus pueblos, que no tenga necesidad ni de emigrar ni de tomar el camino de las conductas antisociales, sobre todo la atención a los jóvenes. Y se puede lograr. Ya, garantizar el derecho a la educación, garantizar el derecho al trabajo. Que no enganchen a los jóvenes y que no los conviertan en delincuentes. Pero eso requiere de mucha atención a los jóvenes, estudio,
garantizar las posibilidades de estudio, requiere que se les garantice el derecho al trabajo y requiere también de mucha labor de concientización acerca de que se puede ser feliz sin estar pensando solo en lo material, en el lujo barato, en el consumismo, en el dinero, que hay otras formas de buscar la felicidad, fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Y en eso pues tienen que ayudar mucho los medios, todos, los gobiernos, los medios de información, de comunicación, las iglesias, desde luego la familia. Pero hay que fortalecer valores. Enfrentar esa corriente individualista en donde lo único que importa es lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, hacer a un lado eso. O sea, decir, a ver, aunque puedes tener una ropa de marca, pero ¿qué? Hasta te están estafando, porque pues nada más ponen la etiqueta, ¿no? Antes hasta le pagaban a la gente para traer un traje de una marca. Hay una película de Cantinflas donde sale así, ¿no? Muy elegante y todo, y unas damas lo ven y él se siente, ¿no? Muy guapo, y en una de esas ya camina y se voltea, ¿sí? Y trae el anuncio de la marca del traje. Imagínense comprar, con todo respeto, ¿no?, una camisa y todavía hacerles publicidad, ¿no? ¿Qué se gana con eso? O sea, las marcas, los carros, que un Ferrari, que como hay una canción, no voy a decir cantante, donde habla de una camioneta Mercedes, mi Mercedes, mi troca. ¿Qué es eso? Los relojes. Llegaron aquí cuando estaba la corrupción en su apogeo, en la época de Calderón. Había un contratista predilecto que mandaba hacer relojes de $1 millón. Entonces, ¿qué con eso? Nada debe de dar, con todo respeto, pena. Entonces, ya
esa vida individualista, consumista, que fue fomentada, muy fomentada, Los panistas, por los que se benefician los narcopanistas. con eso, Ideas narcas. pues debe de cambiar. Porque si un joven no tiene empleo, no está estudiando, y de repente ve que otro joven ya trae la ropa de marca y la camioneta último modelo y alhajas, ya pues, ¿qué hago yo? Si esto es lo de moda, entonces va y se acerca y ¿cómo le haces? Pues yo te enseño, yo te digo cómo, ya los enganchan. Entonces hay que trabajar mucho en eso, en atender las causas y ser muy humanos y no querer resolver los problemas con la violencia. Entonces el encuentro en Colombia para nosotros significa eso. Vamos desde luego a escuchar qué plantea el presidente Petro, que lo respetamos mucho, y él es el que nos invita. Entonces va a haber un encuentro, nos van a entregar unas conclusiones y vamos a ver en qué podemos nosotros ayudar.